Bueno, ya hice una introducción, me equivoqué, no estaba grabando el audio, así que voy a hacerlo directamente. Em, Básicamente esta va a ser la explicación del primer capítulo del libro de Rolando Rojas Rojas sobre los años de Velasco. El primer capítulo era básicamente, se titula Los militares y el golpe. En el primer capítulo principalmente describe cuáles fueron los motivos que hicieron que el gobierno de Velasco o la dictadura militar de Velasco sea un poco más reformista, progresista, entre comillas, que, cuáles fueron las dificultades que Velasco encontró dentro del gobierno y bueno, quiénes fueron los principales organizadores y cuáles eran um, la posición que tenía Velasco respecto al Estado. Primero, Velasco organizó el golpe junto con un grupo selecto de militares, en exclusiva eran 8 militares, generales y coroneles. Después de la toma se presentó esto como un golpe conjunto de las Fuerzas Armadas, pero esto era mentira porque eh, el golpe solamente había recaía solamente la responsabilidad del golpe en el ejército del Perú. La Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas no estaban enteradas de que se iban a ejecutar un golpe y fueron las principales opositoras eh, ante este golpe y bueno, Velasco tuvo que negociar algunos puestos ministeriales para poder de alguna manera llegar a un acuerdo y que se pueda continuar con el liderazgo de Velasco y la aplicación de las futuras reformas. Muy bien, uno de los puntos más importantes era los motivos por los cuales eh, este gobierno era diferente a los anteriores. Un poco era no conservador, era menos mercantilista, menos de intereses económicos, por los intereses económicos, sino era más bien un poco más reformista, más tirado al pueblo, por decirlo uno más justicialista, por decirlo de algún modo. Y era básicamente, o el libro lo sitúa en 1950 en la creación del CAEM, del Centro de Altos Estudios Militares, donde muchos de los miembros del ejército pasaron, también Velasco, en los cuales encontrabas académicos, antropólogos, filósofos, que tenían una postura mucho más reformista y que veían la realidad del Perú un, que veían en la realidad de Perú un serio problema de inaccesibilidad para los servicios básicos, poco progresión o movilización social. em, Básicamente el 40% de la sociedad peruana era rural. Básicamente no se desarrollaban las tecnologías. Y junto a el CEPAL, que era la Comisión para América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tiraba estadísticas de la realidad que se vivía no solo en el Perú, sino en todos los sectores de América Latina. Entonces, desde ese momento, en el 50, se habían vivido se vivía un sentimiento de progreso, ¿no? De reformas, de que la situación actual no estaba generando ninguna movilización social y por lo tanto tenía que el Estado intervenir de algún modo. Y esta fue básicamente las ideas con las que fue construida todo, básicamente las reformas que después se listarían en el plan Inca, ¿no? Muy bien. Otro de los motivos por los cuales Velasco y el grupo de militares de alguna manera los motivaba a realizar o liderar la dictadura militar de una manera más reformista era por las posibles amenazas que veían em, como a causa de la realidad peruana, ¿no? Una de ellas era la guerra externa con Chile, que se hablaba mucho en ese momento, de que Perú de someterse o de enfrentarse en una guerra externa con Chile iba a enfrentar la inminente derrota dado la actualidad del Perú y en materia tecnológica, armamentística, etcétera. La otra era porque la realidad del Perú ocasionaba o de alguna manera era formaba un cargo de cultivo del cual muchas organizaciones o grupos paramilitares aprovechaban para aglutinar gente y poder convocarlos y así hacer alzamientos armados en con la con una posición un poco más comunista, revolucionaria, etcétera,
que en ese momento en Latinoamérica las guerrillas estaban, o el alzamiento armado, la lucha armada estaba muy en boca de los frentes de izquierda de todos los países de Latinoamérica. Y en el Perú no era la excepción. Y un miedo, y esto es como frena el pensamiento de que muchos tienen de que el gobierno era de izquierda, o tenía una ideología socialista, o básicamente ideología marxista, ¿no? Como filosofía de vida. Básicamente no es cierto porque muchos de los militares que formaron parte del grupo del golpe militar habían luchado previamente con, por ejemplo, el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario, liderado por De la Puente Uceda, ex APRA rebelde, ex APRA, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera este punto desmiente la posibilidad de que la ideología o la posición ideológica izquierdista revolucionaria haya sido el motivo por el cual em, Velasco tomó el Estado y inició con estas reformas. Eh, el otro motivo muy importante, bueno, ya presentamos las causas de por qué esta dictadura fue diferente a las anteriores. Ahora, el cómo se organizó es Velasco una vez entrado en el gobierno y básicamente cómo organizó los estamentos gubernamentales. Básicamente los separó en tres, que era la Junta de Gobierno, quienes eran las cabezas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y el Ejército del Perú. Y por un lado también el Consejo de Ministros, básicamente un ministro de Guerra, ministro de Energía, ministro de Tandas, que Velasco había negociado algunos ministerios justamente para apaciguar un poco las dificultades o las oposiciones que venían de parte de la Marina de Guerra de las Fuerzas Armadas, que no estaban en total de acuerdo con eh, el golpe. Y por último estaba el COAP, que el COAP era un consejo de asesores a la presidencia, donde Velasco, quien eran los principales, donde estaban los principales, los coroneles, los coroneles que formaron parte del golpe militar, y algunos perfiles un poco más tecnocráticos, que eran los que iban a elaborar el plan Inca para, básicamente para ejecutar las reformas, ¿no? Que consideraban más importantes, como la reforma educativa, la reforma industrial y la reforma agraria. Eh, bueno, entonces, básicamente la primera parte del libro se trata de describir un poco la posición de Velasco o cuáles fueron las intenciones de... La primera parte del primer capítulo era un poco describir las motivaciones por las cuales Velasco eh, se distinguía de las anteriores dictaduras militares. Y la segunda parte es como el esfuerzo o el trabajo que tuvo que hacer Velasco para que se asentara como autoridad y se sobrepusiera a la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Em, Uno de los eventos concretos, he dicho que determinaron este balance de poderes, fue la expropiación del EPC. El 3 de octubre se hace el golpe militar, expulsan a Belaunde, lo mandan a Argentina, y el 9 de octubre es cuando ellos deciden hacer la expropiación de la IPC, pero no lo hacen unilateralmente, dado que en ese momento no era muy temprano como para encontrar una mayoría absoluta. Por lo tanto, Velasco pasa a un decreto supremo que tiene que aprobarse por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, no en su totalidad de acuerdo con las reformas, lo para o lo trata de eh, posponer para otro día que se pueda debatir, básicamente distender para que se pueda olvidar y no se tome en cuenta inmediatamente, ¿no? Y alargar los procesos. Eso entró en miedo básicamente el COAP, que eran los consejeros de Velasco y como ya mencioné, los integrantes del golpe militar. Entonces, de no pasar con esta ley, se iba a marcar un precedente del cual el Consejo de Ministros se iba a imponer y que no iba a quedar en ellos la última palabra en tomar las decisiones. Y eso es lo que no querían que pase. Porque de pasar eso entonces no se iba a llegar a nada. Básicamente se iba a marcar un presidente de quien realmente tiene el poder dentro del Estado. Entonces el COAP mostró su rechazo, se puso en contra, incluso muchos de los coroneles amenazaron en irse.
y etcétera. Hubo una gestión de básicamente lucha de poderes, amenazas, piqui piqui, pucu pucu. Y bueno, al final Velasco, el COAP tenía el apoyo de Velasco, entonces de alguna manera se lograron imponer frente al Consejo de Ministros, que algunos no estaban en su totalidad consumida por la oposición, sino que algunos también eran del ejército. Entonces logró así sobreponerse un poco los estamentos gubernamentales, ¿no? En este caso la división de poderes por parte iba a pesar un poco más por parte del COAP en vez del Consejo de Ministros. De hecho eso marcó el precedente para que cualquier ley o cualquier decreto supremo, etcétera, o sí, ley básicamente, o cualquier organización, logística, etcétera, iba a pasar por manos primero del COAP para verificar si estaba en sinergia con los planes y programas que estaba elaborando el gobierno de Velasco, bueno, específicamente el plan Inca. Em, y nada, esto con la ayuda de Velasco. Entonces, en el libro mencionan, la segunda parte es básicamente este evento importante que marcó em, la supremacía o, bueno, el, como la autoridad, ¿no? Marcar la autoridad de quién iba a liderar las reformas y que se iban a ejecutar de acuerdo a la decisión de quién. Esto creo que es básicamente lo principal. Después, básicamente, el COAP eran generales, no tenía mucho poder respecto al Consejo de Ministros, que eran, bueno, el COAP lo organizaban coroneles y el Consejo de Ministros estaba lleno de generales. Entonces, posteriormente Velasco promovió o ascendió a los coroneles de aquí para ser los generales y así poder ocupar todos los puestos de poder y que ir disminuyendo a medida que pasara el tiempo la oposición que existía en el gobierno mismo, ¿no? Y bueno, básicamente sin esta lucha, o esto ya como opinión personal, sin esta lucha que Velasco tuvo al inicio del gobierno, nunca se hubieran hecho ninguna reforma. De hecho, eh, creo que el autor escribió muy bien la, la lucha que tuvo Velasco que realizar para que pueda tomar el poder y realmente ser él quien decida el futuro del país. Entonces creo que eso es todo. No sé si estoy en un punto adicional. Claro, juramento de... Nombres que alargan mi... Bueno, creo que sí, esto ya copa todo el primer capítulo. Además llevo 13 minutos, suficiente, 10 minutos para explicar. Chévere. Dale like, suscríbete. Bueno, el siguiente capítulo va a ser sobre mañana porque estoy cansado.